Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos sigue y participa de esta conferencia a través de las redes sociales. Mi nombre es Mirka Coronado Valdés y estoy con ustedes desde la ciudad de Santiago de Chile. Y a nombre del Centro de Estudios Generales Dr. David Juan Ferriz Olivares de Perú, les damos la más cordial bienvenida. El Centro de Estudios Generales es un organismo de proyección y extensión cultural de la Fundación Magna Fraternitas Universalis. Entre sus fines y objetivos, busca contribuir a la reeducación humana, al mejoramiento intelectual y a la autorrealización del hombre a través de un aporte social, cultural, didáctico y de servicio a la comunidad. Esta tarde tenemos la videoconferencia denominada Los grandes peregrinajes en América. Los grandes peregrinajes en América se han caracterizado porque las culturas de los imperios de América, los incas, los aztecas, los mayas, los cañaris en Ecuador, las han realizado durante siglos. Y ante esto surgen varios enigmas, como por ejemplo, ¿por qué nuestros ancestros sentían la necesidad de realizar estos peregrinajes? ¿Qué los motivaba a realizar estas grandes peregrinaciones? ¿A raíz de estas costumbres derivan acaso nuestro espíritu de la gran comunidad latina que percibimos en la actualidad? Y sobre todo, ¿qué es lo que debería caracterizar a los grandes peregrinajes en América en una era del conocimiento, del saber, de colectivización de la búsqueda? Bueno, hoy día vamos a tratar de responder todos estos enigmas y estas preguntas que nos estamos haciendo a través de este título tan grande que es Los grandes peregrinajes en América. Y para el desarrollo de este tema tenemos a nuestros distinguidos expositores que nos acompañan en esta tarde. Estamos con el investigador Numitor Hidalgo Palomino desde Cusco, Perú, y también con el magíster ingeniero Jorge Cuenca Sánchez, también de la ciudad de Cusco, Perú. Para esto entonces quiero compartir con ustedes el currículum vitae del investigador Numitor Hidalgo Palomino. Él estudió turismo y hotelería en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, fotografía, cine y televisión, Jean-Jacques Crans, París, Francia. También estudió dirección de teatro y expresión corporal en la Asociación Movimiento de Teatro Independiente del Perú, MOTIN, Perú, de la ciudad de Cusco. Es administrador del Museo Máximo Laura en el Cusco, conferencista nacional e internacional sobre filosofía andina, curador y gestor cultural del Museo Regional Leoncio Prado de la UNEVAL, corresponsal de prensa francesa J.J. Crans, INC, vicepresidente de la Academia de la Lengua Quechua en Chinchaysuyo en el 2013 y ha sido asesor cultural de la Municipalidad de Cusco y además ha publicado un libro de nombre La Fiesta del Sol de Huánuco, Pampa. Antes de continuar con nuestra conferencia, queremos invitarlos y les queremos recordar también a todos nuestros participantes de las redes sociales que durante el desarrollo de la exposición pueden escribir todas sus preguntas en el Facebook, donde nos están mirando en este momento, ya que nosotros al final les transmitiremos estas preguntas a los expositores. Entonces, sin más, queremos dar buenas tardes y darle la bienvenida a nuestro expositor del día de hoy, el señor investigador Numitor Hidalgo Palomino, a quien dejamos en uso de la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias. Para mí es un honor poder estar con todos ustedes y especialmente compartir el foro con el ingeniero Jorge Cuenca, con quien muchas veces aquí en Cusco conversamos y hablamos y compartimos sabiduría sobre nuestra cultura ancestral. Y quiero hacer llegar mi saludo a todos los hermanos de los diversos países, localidades que están ahora conectados y a los organizadores. Felicitar a los organizadores, a todos ellos no los conozco, algunos no sé sus nombres, a la señorita que ha hecho una presentación maravillosa y nos ha planteado estas preguntas, realmente estos temas importantes, estas preguntas, ¿por qué, para qué las peregrinaciones? Bueno, agradeciéndole esta oportunidad que nos da de compartir nuestras sabidurías, voy a empezar con mi participación. Queridos amigos, mi conferencia es Peregrinajes Ancestrales y vamos a hablar de Tupac Yupanqui. Esta investigación es parte de un libro en el que estoy trabajando, investigando. Va a ser publicado aproximadamente en 3 o 4 meses. O sea que voy a tener el honor de compartir con ustedes algunas investigaciones muy nuevas.
Primeramente, para hablar de las grandes peregrinaciones que se dieron en nuestro continente, vamos a hablar de la cultura tiwanaku. Aquí hay algunas novedades. En Perú y en algunas otras partes le dicen Tiahuanacu, pero ustedes están leyendo Tiwanaku. Vamos a hacer algunas precisiones al respecto y sobre los idiomas, sobre el quechua, el aymara y un idioma nuevo que ha sido descubierto últimamente por investigadores peruanos, en especial por el doctor Cerrón Palomino. Según nuestras investigaciones y las investigaciones mías, ti, en el idioma puquina significa sol, el sol. Ti es el sol. Wana significa en el idioma puquina el entendimiento. Y el sufijo ku, ti, wanaku, el entendimiento de nuestro sol, la comprensión de nuestro sol, la forma de vivir en nuestro sol. Tiwanaku era una nación preeminente, una civilización que alcanzó un gran desarrollo en las artes, en las ciencias. Por allá por los años 1500 antes de Cristo a 1187 más aproximadamente antes de Cristo. Tiwanaku era una civilización de paz, una civilización que conoció las estrellas, las constelaciones, la Vía Láctea, le puso nombre a las constelaciones, tuvieron grandes avances en la medicina, en la agricultura, en la arquitectura, pero no tenían tanto avance en la guerra. En la guerra solamente tenían armas defensivas. Ellos utilizaban macanas y porras, que eran armas propias del Paleolítico, ¿no? Entonces esta cultura tiwanaku es una cultura de sabios, una cultura de hombres que lograron dominar parte de Bolivia, parte de Perú y también Chile. Ellos manejaron la arquitectura, a diferencia de los incas, no usaron el trapecio para sus puertas y para sus ventanas. Y manejaron la piedra mejor que los quechuas, de una manera tan sutil y tan especial, para designar a sus mandatarios, de manera monolítica, gigante, para designar la forma, el valor de sus mandatarios, y en poses bastante místicas, bastante meditativas. En esta obra podemos observar a Tiwanaku, el adelanto de un templo que más que un templo es un centro de observación meteorológica. Cada una de las piedras, a través de las sombras del sol, nos indican los solsticios, los equinoccios, los cenitales. Podemos apreciar quién es un monolito gigante muy bien hecho, utilizando las proporciones áureas y la manera como colocar los brazos para una meditación. Y las cosas con que tiene este personaje en el pecho, tiene dos pequeñas espirales en el pecho que nos indican las dos grandes partes de la vida, la espiral que gira en el sentido de las agujas del reloj y la espiral que gira en el sentido contrario de las agujas del reloj. Podemos apreciar la portada del sol en que encontramos aquí un calendario solar impresionante, el dios de los báculos, que también encontramos en culturas más antiguas todavía de Perú, 3.000 a 4.000 años de antigüedad, 1.500 años de antigüedad, la cultura chavín, también encontramos este mismo personaje. Estas fotos les muestro para que ustedes tengan una idea de lo que significó el adelanto de esta cultura, una cultura de paz, al quien yo le he llamado. Vamos a ver otro punto muy importante. Decimos todos que en la meseta del Collao la gente habla el aymara y que el aymara es propia de la meseta del Collao, pero esto no es cierto. Según las últimas investigaciones, los aymaras eran grupos que han surgido en la Sierra Central de Perú. Han sido grupos trashumantes, grupos nómades, grupos, una civilización que andaba casi toda la sierra de los Andes de Perú. Los aymaras
llegaron a dejar sus influencias en el Ecuador, hasta en Chile, en casi todo el Perú, hasta que los aymaras llegaron a la meseta del Collao y se encontraron una maravillosa civilización. Y allí empezó la destrucción de una cultura tan maravillosa, la destrucción de Tiwanaku. Tras esta destrucción, esta ocupación que ha durado alrededor de 200 años, de manera compulsiva, con muertes, sacrificios, cuentan algunas leyendas que se pintó de sangre el lago Titicaca porque los tiwanacotas no se dejaban someter por los aymaras, padecieron mucho, ¿no? Entonces, las leyendas nos hablan de guerras terribles y aproximadamente por el año 1200 se da uno de los grandes peregrinajes en este continente. Yo le he llamado el peregrinaje de los sabios Puquina. Sabemos ahora que los Tiahuanacu hablaban el idioma Puquina, no hablaban el idioma aymara. El idioma aymara ha sido impuesto por este grupo de los aymas. Entonces el idioma Puquina, a partir de entonces, de la ocupación de los aymaras, se quedó convertido en un idioma casi secreto, en un idioma de los sabios, un idioma de los maestros. Y estos maestros hicieron el gran peregrinaje para venir a las zonas de los quechuas, a las zonas en busca del gran valle sagrado, que después fue el valle sagrado de los incas, y comenzaron a hacer este viaje. Maestros, arquitectos, urbanistas, especialistas en agricultura, viajaron por estas zonas. Cuando llegaron los Collapuquina, yo les llamo a los Tiahuanacota, porque se reunieron, fue una peregrinación grande con personalidades collas y a los hablantes del idioma Puquina. Al llegar a esta zona se encontraron con los quechuas. Los quechuas también era gente pacífica, no era gente aguerrida. Sus armas eran apenas armas para la defensiva, porras, macanas. Ni siquiera los quechuas en el Cusco manejaron la flecha y el arco. Pero sí tenían grandes adelantos en manejar la astronomía, la agricultura. Los quechuas eran personas muy organizadas, sabían manejar los diversos pisos ecológicos. Al encontrarse con los Collapuquina, con el gran Manco Cápac, que era el líder, que sirvió para ese gran peregrinaje de los Collapuquina, se encuentran y al encontrarse en estos valles del Cusco, tienen reuniones con 4 grupos importantes, que vienen a ser los quechuas, los huari y los chancas, quienes habían tenido también enfrentamientos fuertes con los aymaras y no habían podido por su cuenta someter a los aymaras. Entonces hicieron una especie de alianza, Collapuquina, quechuas, huari y chancas. Pero aquí los grandes maestros, los sabios, eran los Collapuquina, quienes manejaban mejor la política, la diplomacia para poder lograr la unión de estos 4 grandes grupos y organizar algo novedoso, algo nuevo, porque en la antigüedad tanto chancas, huari y quechuas habían intentado hacerse grandes, habían intentado hacer un gran imperio. Los huari llegaron hasta Ecuador, también llegaron hasta Chile, también llegaron los huari hasta la Argentina, pero no lograron consolidarse. De igual forma también los chancas. Pero aquí es cuando ellos decidieron unirse, estos 4 grupos. De allí viene nuestra gran leyenda de Ayar Manco, Collapuquina, Ayar Cachi. Entendamos que Cachi en el idioma quechua significa sal, pero en el idioma Puquina significa muro,
significa lindero, Cachi. Nuestro barrio que tenemos en Cusco, Tococachi, es el lugar del sendero, el lugar del muro, donde había un muro hermoso. Los Wari, Ayar Uchu, en el idioma Puquina, posiblemente en el Wari, pero según los estudios en el idioma Puquina, significaría agua, los manejadores del agua. Los Wari eran los genios del agua. El sifón lo han descubierto los Wari. Los canales de irrigación es creación Wari. También eran guerreros porque ellos vivían siempre defendiéndose allá en Ayacucho de todos los ataques. Y los Chanca, Ayar Auca, que viene a ser guerra, los Chancas eran, por naturaleza, eran guerreros, porque ellos se desarrollaron en una zona no tan feraz como lo eran estos hermosos valles que ahora es el Cusco, ¿no? Se formó esta gran coalición en el que dio inicio al Estado Inca. Yo no prefiero llamarlo imperio, como le llaman muchos, porque no tiene las características de un imperio. Para que un imperio sea como tal, necesita un modo de producción, la esclavitud, que haya servidumbre, pero esas connotaciones no hubo en estas sociedades. Por eso es que yo prefiero llamarlo simplemente el Estado Inca. Así es como se formó este Estado Inca. Pero al formarse el Estado Inca, estos 4 grupos no podían entenderse completamente y tenían muchas guerras, muchas batallas y enfrentamientos. Los Chancas querían tener hegemonía, los Wari también querían tener hegemonía, pero los Collapuquina sí tenían muy buen entendimiento con los quechuas, porque los quechuas, como les dije, eran gente muy prolija, muy organizada, muy orgánica, muy diplomática, como lo son hasta ahora, ¿no? Entonces los Chancas se unieron a los Wari e iniciaron una guerra constante porque querían ellos aprovechar estos momentos en que el Estado Inca se comenzó a hacer fuerte y querían ellos siempre ocupar el trono, ocupar la Mascaypacha. Hasta que vino el Inca Pachacútec y solucionó el problema con cruentas guerras. Logró expulsar de la ciudadela de Piquillacta a los Chancas unidos con los Wari, bajo una premisa de exterminio físico de los Chancas, porque todo el tiempo ellos eran belicosos y querían aprovechar de sus capacidades bélicas para hacerse del Tahuantinsuyo y ellos mismos ser los señores de este gran Estado Inca, ¿no? Bueno, no vamos a... La razón de la conferencia no es hablar de los incas y cómo se fue allá. Por eso es que salteamos hasta Tupac Yupanqui, hijo de Pachacútec. Una vez que Tupac Yupanqui, Pachacútec organizó el Tahuantinsuyo, pacificó el Tahuantinsuyo, hizo grandes cosas, grandes viajes al norte, al sur, a la zona del Salta, de la Argentina, Tucumán, pues tenemos a su hijo Tupac Inca Yupanqui, quien desde los 15 años ya cogobernaba con su padre. Tupac Yupanqui ha sido el gran peregrino, el gran sabio, el gran hombre que a partir de los 30 años que le tocó gobernar tras la muerte de su padre Pachacútec, organizó el Tahuantinsuyo y organizó a los 25 años el viaje más grande de la historia de nuestro continente, la expedición Apu con Tiki hacia la Oceanía. Pero muchos escritores dicen que fue en busca de la Oceanía, pero es cierto que Tupac Inca Yupanqui fue en busca hacia dónde van su padre y su madre, el sol y la luna. En el idioma puquina, ti es sol y ki es luna. Apu significa señor, señorío, el señorío o la expedición del Apu con Tiki. ¿Y con qué significa? En el idioma puquina, con significa donde se oculta el sol.
con Ti, donde se oculta el sol, y con Tiki, donde se oculta el sol y la luna. El Inca fue a investigar hacia dónde se iban el sol y la luna. Y así es como comenzó a descubrir una serie de cosas. Alrededor de 1465, antes de que Cristóbal Colón llegara a América, en 1492, este gran príncipe, como es llamado nuestro gran Tupac Yupanqui, se convierte, bueno, luego de ser el 10º Inca de esta maravillosa civilización, pues realiza este gran viaje, de esta gran expedición Apu Kontiki. Tupac Yupanqui ha sido muy estudiado por el gran historiador Antonio del Busto. Él nos dice que Tupac Yupanqui conquistó más territorios que Alejandro Magno. Luego de obtener el control de la isla Puna en el Ecuador, él al viajar a Ecuador, pues viajó en una balsa hasta la isla Puna y recibió noticias que existían 2 islas más y que en esas islas habían recursos y muchas cosas, ¿no? Ahuachumbi y Minachumbi, ¿no? Los cronistas Pedro Sarmiento de Gamboa, Martín de Murúa y Miguel Cabello de Balboa son los que nos informan de esto y coligan con el relato que nos hace el maestro del Busto. Dicen las crónicas, con 120 embarcaciones y 2,000 hombres, el joven príncipe, de acuerdo con la teoría que rescata del maestro del Busto, inicia su aventura a estas 2 islas, a estas 2 grandes islas. La llegada a la Melanesia. Las crónicas indican que tras su viaje el joven Inca no solo trajo consigo oro, plata, esmeraldas, animales raros, sino también esclavos negros, personas negras, de color negro, descendientes africanos. No tenemos ningún registro que el Inca habría llegado al África, pero sin embargo el maestro del Busto asegura que se trataría de esclavos de la Melanesia, ¿no? La Melanesia, otra subregión de la Oceanía, donde se encontraban las islas mencionadas. Asimismo, en Nokuhiva se hallaron quipus, herramientas para llevar el control el control anual y de todas las cosas, ¿no? Además, sabemos ahora que los quipus servían como una especie de alfabeto, ¿no? Para escribir, era un tipo de escritura. Hay otro investigador, un alumno del maestro del Busto, Joseph Dagger. Él es profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y estudiante del maestro del Busto. Entre los varios indicios, dice, que recogió su profesor cerca de la presencia de Oceanía, hay 2 que predominan. El primero es la leyenda del rey Tupa, que existe hasta ahora, hasta estos momentos, existe esta leyenda en Oceanía, que hasta la fecha se mantiene, ¿no? En Mangareva, en esta localidad, en esta isla. El relato habla de la llegada de este personaje en una flota de paepae, que vienen a ser balsas con doble vela, ¿no? Doble mástil, que deslumbró a los nativos con la cerámica, al llegar a un mundo que era precerámico, ¿no? Y además llevó metales, los lugareños quedaban muy asombrados, que ellos se encontraban en la edad de piedra. Además, la textilería que llevó el Inca, ¿no? Hasta ahora existe en ese lugar, en Mangareva, la leyenda del rey Tupa. Aquí les muestro, en esta diapositiva les muestro la isla de Pascua. En la isla de Pascua hay varias teorías respecto a quién habría hecho esos monolitos. Una de ellas, que se habría mandado a hacer el Inca, Tupac Inca Yupanqui,
para que les sirva de derrotero a su regreso, para su retorno hacia el Tahuantinsuyo. Otras teorías nos dicen que que habían culturas interesantes en esas islas que habrían hecho estos monolitos, ¿no? Pero estos monolitos precisamente se encuentran mirando hacia donde se oculta el sol, hacia donde el Inca tendría su retorno. En estos monolitos podemos apreciar los rostros de estos monolitos tienen bastante parecido a los rostros de Cuélap en Chachapoyas. El Inca, cuando llegó a Chachapoyas, su padre había sometido a los Chachapoyas hacia la cultura inca y Tupac Yupanqui hizo interesantes relaciones con los Chachapoyas. Y en sus viajes por los mares, llevó gente especialista de Chachapoyas, posiblemente alarifes y talladores chachapoyanos que habrían influenciado, dice una teoría, en la confección de estos rostros, o podría ser viceversa. Antiguos pobladores de Rapa Nui, antiguos pobladores de esas islas, habrían llegado antes hasta la zona de Perú, hasta el norte de Perú, y haber influenciado estos monolitos, ¿no? Aquí vemos un monolito que es muy parecido a los de Chachapoyas, ¿no? Muy bien, también se ha encontrado construcciones inca. El segundo indicio importante de la presencia es en Rapa Nui, que alberga una construcción con características incaicas llamadas Binapú. Es una construcción en la que ponen piedra sobre piedra a la usanza del Cusco, muy parecida a las piedras del Cusco, según como señala el profesor Dagger también. En este lugar, del mismo modo, en Mangareva, existe un personaje legendario bautizado con el nombre Mahuana Teherá, que se traduce como Hijo del Sol. Para Del Busto era una referencia del príncipe inca, Tupac Yupanqui. Se apoya también en la existencia de palabras quechuas, más que quechuas puquina, en el Rapa Nui. Por ejemplo, el tocado que tiene en la cabeza, los famosos monolitos de la isla se le llama puca al tocado, que significa el color rojo, ¿no? Color rojo en la lengua de los incas. Aquí encontramos arquitectura casi muy inca, que también muy parecida al templo, a la casa del Inca Tupac Yupanqui, ¿no? O a Sacsayhuaman o a Ollantaytambo. De igual modo, estas piedras megalíticas trabajadas en la isla. Y aquí tenemos la expedición marítima la expedición del viaje, el Contiki, el Apu Contiki de nuestro gran padre Tupac Inca Yupanqui, que partió del Ecuador, llegó a Mangareva, en la Polinesia, y el retorno lo hizo pasando por la isla de Pascua. Sería en su primer viaje y habría llegado hacia Moquegua. Finalmente, tenemos otra gran peregrinación de nuestro gran padre Huayna Cápac, la peregrinación más épica de la historia precolombina. En la foto que les muestro es una recreación del bautizo, de la consagración del Inca en el Nevado Ausangati, en el Cusco. Esta reconstrucción se ha hecho en los Estados Unidos utilizando especialistas de los Estados Unidos, especialistas que con los informes de los cronistas y los informes de los estudiosos se ha podido lograr una pintura que se acerque a la apariencia de la fisonomía inca, como era la fisonomía de nuestro gran padre Huayna Cápac. Aquí encontramos una celebración también que se hace, una celebración previa que se ha hecho para acercarse, para la realización de esa gran
peregrinación, la más épica de la historia de este continente. La otra foto que les estoy mostrando es una reproducción que se ha hecho, según las crónicas también, de que como el gran maestro del Inca Huayna Cápac, el quien se encargaba de su educación, le está ahora dando la oreja para ponerle un arete distintivo. Y finalmente tenemos aquí la gran peregrinación. 200,000 personas, calculan los cronistas, de este gran viaje que ha sido recreado también, esta peregrinación en los Estados Unidos, que llevaron gente, artesanos, alerifes, arquitectos, ingenieros, para esta gran peregrinación desde Cusco hasta el Ecuador, lugar donde pasaban, llevaban la transformación, llevaban la sabiduría, primero a las poblaciones locales, primero se reunían con ellos, hablaban con ellos, celebraban grandes ceremonias y luego les ofrecían tecnología e integrarse al Incario. Si estas civilizaciones permanecían hostiles, pues recién les aplicaban la guerra y luego pasaban a integrarse al Tahuantinsuyo, ¿no? En esta peregrinación ha habido muchos inventos famosos. En esta peregrinación se inventó esta gran comida que celebramos hasta ahora, que es la pachamanca, dado a que para 200,000 personas no se podían llevar servicios ni utensilios, ¿no? Esta peregrinación llegó hasta Quito, Ecuador, y se enlució y se terminó de hacer la gran vena de los Andes, que es nuestro gran camino, el Capañán. Finalmente, queridos amigos, el tiempo es bastante corto. Les agradezco vuestra gentil atención y esperamos en las preguntas resolver algunas interrogantes más y ampliar un poquito más esta exposición. Muchas gracias, les agradezco bastante. Muchísimas gracias entonces al investigador Numitor Hidalgo. La verdad es que nos quedamos con ganas de más, porque es muy interesante este tema y es muy interesante viajar al pasado para poder traer ante nosotros estos peregrinajes, ¿no? Nos queremos quedar con algunos términos y algunos conceptos que nos enseñó hoy en día Numitor. Por ejemplo, el tema de Tahuanacu, que es la forma de vivir, el entendimiento de la forma de vivir de nuestro sol. Nos parece muy interesante porque ya es que si nosotros observamos el sol diariamente y además a lo largo de los años, él está en un peregrinaje constante, ¿no? Y podemos decir que el sol es alguien digno de imitar, porque son muy importantes los peregrinajes y queremos también destacar por qué son importantes, porque los realizaban en búsqueda de una mejor realización, por ejemplo, ante la convivencia, es decir, mantener una paz, como por ejemplo los Puquina Tahuacanotas, que no podían convivir con los Aymaras. Por ejemplo, uno dice, bueno, ellos querían vivir en paz cuando no tenían esa convivencia que ellos querían, entonces buscaron peregrinar. También podemos destacar que buscaban también una unión político-diplomática y una mejor convivencia también, como la Confederación Inca de los Cuatro Ayar. Yo he aprendido muchísimo en el día de hoy, no crean que yo esto me lo sé desde antes, sino que lo hemos aprendido y hemos ido anotando a lo largo de la conferencia de Numitor. Y también queremos mencionar que en esta era tenemos el Kumbamela, ¿cierto? Que sánscritamente significa Kumbha, una sagrada, aguador, Aquarius, y el Mela es una magna reunión. ¿Y qué es lo que se busca en estos Kumbhamelas en esta era, no? El conocimiento, la organización, la trascendencia del ser también, y también podemos decir que son grandes peregrinajes espirituales con diferentes vías o diferentes motivaciones, que podemos decir que son la filosofía, el arte, la parte mística del ser humano. Bueno, sin más, yo no me quiero alargar muchísimo porque la verdad es que es muy interesante lo que ya nos mencionó Numitor Hidalgo y queremos avanzar con la conferencia para que ustedes al final puedan transmitir y darnos sus preguntas para que nosotros podamos transmitírselas también a los expositores. Para continuar, tenemos que presentar entonces al magíster, el ingeniero Jorge Cuenca Sánchez. Él es de la ciudad de Cusco, de Perú también. Él es ingeniero geólogo, egresado de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, UNSA, una maestría
en Ecología y Recursos Naturales de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco. Él es exdecano de la Facultad de Ingeniería Geológica y Geografía de la UNSAC y también es profesor principal de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica de la misma institución. Es presidente del Consejo Subalterno en Cusco de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, secretario ejecutivo del Liceo de Síntesis de Cusco y es administrador de la Fundación ELIC en Cusco. Además, es director administrativo de la RAM número 1 Valle Sagrado del Cusco. Entonces, con este excelente currículum que hemos presentado al magíster Jorge Cuenca Sánchez, le damos la bienvenida y lo dejamos en el uso de la palabra para escuchar esta interesantísima conferencia. Adelante, por favor. Muchas gracias a Mirka Coronado por la presentación y a todos los que están en este momento conectados para continuar con la exposición de los grandes peregrinajes en América. Es importante mencionar que en relación a los grandes peregrinajes en América, ha habido un gran peregrinaje que se ha realizado en otras latitudes y que nuevamente ha vuelto a ser desarrollado en América. Y eso lo menciona el doctor Serrano de la Ferrier para mencionar de que según los grandes ciclos de la humanidad denominados eras precesionales, grandes eras, estamos ahora en la era del aguador, del acuario, y es ahora que poco a poco dejan de tener vigencia los antiguos centros de los colegios iniciáticos que estuvieron hasta hace poco centrados en el Asia. Entonces él menciona que definitivamente corresponde ahora a América ser el lugar donde va a surgir y continuar esa gran tradición iniciática, y entre ellos también los peregrinajes que el día de hoy nos son motivo de exposición. Precisamente uno de los discípulos que más lo comprendió al maestro doctor Serrano de la Ferrier, el doctor David Juan Ferriz Olivares, que aparece a la izquierda, y el doctor Serrano de la Ferrier a la derecha, en 1960, desde América, el doctor David Ferriz a la izquierda envía una carta consultándole cómo van a ser ahora las grandes reuniones magnas denominadas cumamelas, y cómo deben ser en esta nueva era, considerando que antiguamente esa es una tradición que viene y se sigue dando todavía en el Asia. El doctor Serrano de la Ferrier le responde en una de sus cartas y le dice, primero que todo, estas son reuniones magnas, un meeting acuariano, y podría ser celebrado en su nuevo aspecto occidental, o sea, ya no con la visión como se ha venido dando y aún ahora se da, sino ya ahora con una visión propia de la nueva era. Y anuncia que ya ha dejado de ser vigente ese lugar, es decir, lo que ha significado hasta hace poco los Himalayas como un centro iniciático, y ahora es América del Sur el punto magnético, que más adelante lo explicaremos, y que en todo caso hay pues un regreso del norte al sur, como lo fue hace muchísimos miles de años. Entonces, nuevamente, se reanudan estos grandes peregrinajes en América, y hemos visto en la primera parte cómo estas culturas americanas sí tenían un conjunto de actividades de esa naturaleza, pero ahora a la luz de la modernidad se siguen dando bajo una nueva connotación. Y es que es necesario saber que el nuevo centro espiritual del mundo ya no es el Asia, ya no es la zona del Tíbet, en los Himalayas, sino ahora viene a ser América del Sur, y en particular los países relacionados, como lo vamos a ver, en Perú y Bolivia. Ahí es donde ahora se asienta, y en la parte superior estamos viendo el monte Kailas, y ahora el equivalente que viene a ser el monte Doctor Sajama, que está en Nevado, en Bolivia. Entonces, eso es bueno darse cuenta. ¿Para qué? Para entender que los grandes peregrinajes nuevamente se están reanudando y se han reanudado, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, eso es necesario destacarlo. ¿Por qué? Porque esto también ocurrió hace muchísimo tiempo atrás, hace más de 25.920 años, y entonces es una manifestación de ese regreso y ese retorno, como lo fue en el pasado.
Entonces, desde el punto de vista iniciático, serían llevados a cabo a partir de 1974, es decir, aproximadamente 12 años después de lo que ya se había hecho las consultas, y estos serían concentrados básicamente en la cordillera de los Andes, en América del Sur. En el pasado, los Cumbamelas han tenido un periodo de casi 12 años de vigencia en su ocurrencia. Y esto tiene una explicación porque corresponde al periodo en el cual Júpiter completa su órbita alrededor del Sol. Entonces ya es una tradición muy importante tenerlo en cuenta. Y en 1950, como se puede ver en esta línea del tiempo, el doctor Serrano de la Ferrer acude a Cumbamela, allí en el Asia, y cierra prácticamente ese gran ciclo que pertenecía a la era anterior, que es la era de Piscis, y abre uno nuevo en Aquarius, y él manifiesta que es a partir de 1974 que se empezarán a dar a conocer, y siendo un Cumbamela positivo. Y ahí están los siguientes periodos, 86, 98, 2010, y ahora nos encontramos en la línea del tiempo, uno puede ver en el color verde, en el 2020, y hay una pequeña fracción del color naranja en la línea del tiempo que viene a ser el futuro. Estamos a escasos 2 años del 2022, que será una nueva cita de la que ya hemos tenido en anteriores oportunidades. Acá tenemos un registro del primer Cumbamela realizado en 1974, encabezado por el discípulo del doctor Serrano de la Ferrer, el doctor David Juan Ferriz Olivares. Y esta es una muestra de un diario de la época, el diario La Prensa, que da a conocer precisamente ese cambio de los Himalayas a los Andes, como ya lo hemos mencionado, aparecido en un dominical del 24 de febrero de 1974. Tenemos al doctor David Juan Ferriz Olivares, encabezando ese gran peregrinaje que tuvo como punto culminante el Valle Sagrado de los Incas, acá en el Cusco, luego de haber hecho un recorrido desde norte, centro, llegando a Sudamérica. Aquí tenemos esa imagen, y aquí estamos como es parte ritual, el aguador, es un baño ritual, pero con una connotación de ciencia, filosofía, y no como las connotaciones que sigue teniendo ahora en el Asia, que se relegó, quedó limitado a aspectos meramente religiosos. Ahora tiene una connotación mucho más amplia, como lo vamos a ver hacia adelante. Entonces, el doctor Serrano de la Ferrer confirma la necesidad de hacer un cambio, un reajustamiento en ese sentido sobre los Cumbamelas, y en esta nueva hora, acá viene la característica para diferenciarlos de los que se siguen dando en el Asia, o los que se siguen dando por otras personas que inescrupulosamente toman el nombre de ellos y que pretenden sorprender realizando pseudo Cumbamelas que no tienen ningún tipo de reconocimiento ni siguen la línea de tradición iniciática. Entonces, eso ya queda bien establecido y es el quien preserva esta tradición y la sigue preservando ahora con sus discípulos, la maestra Mariana Hilda Cera Bulú y el maestro José Miguel Esmorronda Andrade. Estos grandes peregrinajes en América ya se han dado desde el año 1974 a lo largo de grandes culturas desde el norte, Centroamérica y Sudamérica. Y puntos importantes, no digo que estos son los únicos, pero estos son los principales centros por donde se hizo ese recorrido y se ha seguido haciendo cada 12 años. Teotihuacán, México, Copán, Honduras, Caracas, Venezuela, Bogotá, Colombia, y los puntos centros principales de esa reunión: Cusco, Perú, Sajama en Bolivia y Lima, Perú. Vamos a explicar por qué se destacan estos 3 últimos. Acá tenemos, en primer lugar, Cusco, como ya se ha manifestado en la primera presentación, pues no es un imperio, sino más bien es una cultura, es un estado que abarcó, como todos sabemos, desde Colombia, Perú, Bolivia, Chile y parte de Argentina. Ahí también se puede ver en la parte izquierda una red de los caminos que significaban ese gran camino real, que es el Capacñán, que permitía esos grandes peregrinajes en esas épocas, también un gran recorrido. Y luego, ¿por qué Cusco? Cusco, como está escrito, porque la ciudad es una ciudad no solamente puma, como ahí se puede ver la imagen, sino que tiene su configuración propia. Arriba
Uno puede ver en la parte superior la cabeza del puma de perfil y eso corresponde a Sacsayhuaman, que está arriba representado, abajo está la ciudad. Y justamente cuando los que han visitado Cusco encuentran precisamente en lo alto, porque precisamente en lo alto está Sacsayhuaman y en lo alto de una persona o de un animal, en la parte está la cabeza, que es la que domina. Y luego en la parte más central está el coricancha, en la parte baja, que viene a ser el corazón, la parte medular central, y a lo largo del lomo, que es la parte superior, hoy en día es por donde discurre un río canalizado Tuyu Mayu, río de los huesos. Y entonces uno puede ver que esto viene a ser semejante a una ciudad viviente, materializada, y que el líquido cefalorraquídeo es como esa gran línea de flujo de agua que viene desde el cerebro y que termina en el Pomacchupan, que viene a ser la parte final, la cola del puma. ¿Qué dice Garcilaso de la Vega en una de sus obras, Los Comentarios Reales? Dice, el solo hecho de haber estado ahí, dice Garcilaso, era algo tan extraordinario que si dos oriundos de la época de igual condición se encontraban en uno de sus caminos, estamos hablando de ese gran camino y sendero, el Capañán, el que venía del Cusco era respetado y acatado como superior solo por haberla visto. Y esto está citado en una de las obras del doctor David Juan Ferrés Olivares, que es La supremacía de la Jnana Yoga en la era del saber. Entonces, con eso, ¿qué queremos mencionar? Uno puede ver arriba cómo está esa imagen de esa referencia en esos grandes caminos que eran motivos no solamente de comunicación, sino también de peregrinajes. Y acá se puede ver el valor que representaba en esa época y sigue siéndolo hoy en día. Otro punto importante del recorrido es el denominado Monte Sajama, que ha sido consagrado como la cima espiritual del mundo en los Andes, el equivalente al Monte Kailas. Ahora está comparativamente ahora representado y ha sido reconocido por el doctor David Juan Ferriz Olivares en uno de los Cumamelas y fue observado desde el aire, desde un avión, y él hizo varias peregrinaciones con muchos miembros y se siguen haciendo en cada una de las épocas. Acá se puede ver. Es como un diamante, él manifiesta en su expresión, un hierofante. ¿Qué se ha hecho en este monte Sajama? Hace poco, en octubre de 2017, se ha dejado una placa ahí, y pueden ver ustedes una placa en esa roca volcánica, porque este es un volcán nevado, y que los lugareños le dicen doctor, como para representar la intelectualidad propia de esta nueva era, que es el aguador, el conocimiento y el saber. Y en esa placa, además de decir Monte Doctor Sajama, cumbre espiritual del mundo, pues aparece también la mención de Fundación Magna Fraternitas Universalis, Doctor Sá Reynó de la Ferrer, Doctor David Juan Ferriz Olivares, y fechado en octubre de 2017. Por indicación de los venerables maestros José Miguel Esborrón de Andrade y Mariana Hilda Cera Arbulú, fue colocada a una altura de 6.000 metros, porque el nevado tiene más de 6.500, en una zona rocosa, porque no se podía poner en el hielo, nieve. Y fue llevada precisamente por uno de los destacados miembros de Argentina, Francisco Márquez, Ana Laura Vallés, también de Argentina, de Mendoza, expertos en andinismo, y el guía local, Eliseo Álvarez, de Sajama. Aquí tenemos una imagen de lo que ha sido el Cumbamela del 2010, con su representación. Ahí está el aguador y toda América del Sur en los grandes peregrinajes, y esto está registrado en Indocopi, en Perú, como sinónimo de preservación para que ninguna de las otras líneas deformadas del conocimiento que a veces utilizan este término de forma indiscriminada pueda darle un uso distinto, y está registrado este aspecto, el Cumbamela y los Purichacunac. Hay rutas que han seguido en los años pasados y se seguirán siendo. Rutas que vienen de todos los continentes, una ruta 1
que viene de Italia, Francia, pasa por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. La ruta 2 de Argentina, Chile y Perú. La ruta 3, Brasil, Paraguay y Bolivia llegando al Perú. La ruta 4, Japón, Canadá, Estados Unidos, México, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Puerto Rico. Y la ruta 5, Estados Unidos, Chicago, Miami, Washington, Nueva York. ¿Cuál es la razón por qué se hacen este tipo de peregrinajes y qué hay en estos lugares? Enseñanzas antiguas mencionan que el Perú para nuestra época acuariana sería un país de alto magnetismo, hecho muy comprobado por el Instituto Geofísico del Perú y por el Año Geofísico Internacional, determinó que el Cusco y el Perú están en el ecuador magnético, y eso tiene que ver mucho con la nueva connotación de estos grandes peregrinajes espirituales, con motivaciones filosóficas, artísticas, místicas, lo cual ha aglutinado y seguirá aglutinando a todo tipo de personas, entre los cuales tenemos investigadores, yogis, artistas universitarios, instituciones científicas, escuelas filosóficas, etc. Y acá tenemos el fundamento. La Tierra es un gran imán, precisamente el ecuador geográfico no coincide con el magnético, y si no lo coincide, tampoco el ecuador geográfico que está en el Ecuador, la vecina República del Norte, relacionada con Perú, pues el ecuador magnético no coincide con ese geográfico Ecuador, sino más bien coincide con quién, o cae en Perú. Entonces, en Perú está la mitad de ese gran imán que es la Tierra. Y eso es una prueba de que hay estudios que están publicados por el Instituto Geofísico del Perú, donde puede verse que el cero, que está entre Lima, Cañete, Abancay, y pasa para el Cusco y pasa a la zona altoandina, viene a ser la mitad de la Tierra desde el punto de vista magnético, y hacia arriba ya vienen a ser las latitudes que tiene ese ecuador magnético. Esto es importante destacarlo. ¿Por qué? Porque asociado a este ecuador magnético hay una gran corriente a nivel de la alta atmósfera, que es en la ionosfera, llamado un chorro de energía iónica que está precisamente en el ecuador. Y esto pasa precisamente ingresando por Perú, y entonces eso está ubicado entre los 95 y 110 kilómetros de altura, en la capa E de la ionosfera. El ex director ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, Litreo, Mateo Casaverde, dice: es una pista eléctrica natural para comunicaciones con ondas de alta frecuencia, y pasa por Lima, Huancavelica, Ayacucho, Cusco, Puno, y sale hacia Bolivia, pasando precisamente por el Sajama. Y luego va por el Atlántico en dirección del resto de la Tierra. Y tiene un ancho promedio de 600 kilómetros, y sus efectos se dan desde Piura en el norte y hasta Arequipa y Tacna en el sur, centrado en Cusco, Lima y el Sajama. Se puede ver, a la izquierda uno puede ver la ionosfera con su exósfera y su termósfera, y tiene mucha importancia precisamente porque gracias a esta exposición podemos hacer uso de esa tecnología de comunicaciones satelitales, y es gracias a la ionosfera precisamente, y es un fenómeno muy propio que permite ese alto desarrollo, y eso está centrado precisamente aquí, en esta zona altoandina. Acá se puede ver que esa línea roja representa la mitad de la Tierra desde el punto de vista del magnetismo de la Tierra. Entonces nosotros estamos en esta posición, en este caso estoy hablando de Perú, sur del Perú y norte de Bolivia. Entonces, y fíjense cómo continúa hacia el otro lado, también extendiéndose, pero lo concreto es que estamos acá en América del Sur, y acá podemos hacer una evidencia. Esto no es especulativo, es aspecto científico. Por lo tanto, el vivir o peregrinar a un lugar de alto magnetismo facilita el despertar conciencial, existencial y trascendental, pero aclaramos que ello no tiene ningún efecto si es que no va acompañado de un estado adecuado de receptividad. Es decir, no se trata de hacer un recorrido, uno toma su maleta y bueno, me voy de peregrinaje. No, es necesario tomar conciencia del destino y para qué las motivaciones. Entonces hay que investigar, hay que estudiar y hay que ejercer nuestra buena voluntad y reflexión para recibir esta irradiación. El maestro de Reynald L. Ferrer dice: el hombre debe conocer su verdadera misión y para ello tiene derecho a la verdad. Y lo que estamos exponiendo precisamente es eso, dar a conocer algunos aspectos que están demostrados y respaldados
científicamente y que desde la tradición ya fueron dando y se mantienen vigentes. Acá pueden ustedes apreciar el conjunto de centros que permiten hacer ese gran peregrinaje y ya se ha hecho. El doctor Serrano Laferrer dice algo muy interesante, refiriéndose precisamente a esto. Hay que visitar el mundo, penetrar en las costumbres, investigar sobre las diversas maneras de vivir. Y este gran peregrinaje al Cumbamela permite esa interacción. No es simplemente ir, tomar fotos y pasar, sino hacer una convivencia, una vivencia con la guía de maestros, así como el doctor David Juan Ferrer Olivares o los maestros José Miguel Esborrón y María Nilacer Arbulú. Conocer interiormente a los individuos, la síntesis es posible después de analizar varias y diversas cosas, no con solo haber visto una o dos, no se necesitan muchos años, sino tal vez unos cuantos meses, si hay un poco de observación y psicología. La iniciación, con mayúsculas desde luego, empieza con el conocimiento de la vida, la comprensión de los hombres. Entonces acá ustedes pueden ver puntos de recorrido. Arriba tenemos en la izquierda Teotihuacán en México, la Chichén Itzá, luego la montaña Ávila, el monte Ávila en Caracas, donde estuvo también el doctor Serrano Laferrer y el doctor David Juan Ferrer Olivares, ya es nuestra sede principal. Y luego ya viene el centro principal, que es Cusco, Sacsayhuaman, la ciudad, Machu Picchu, y luego, como ya se ha hablado, Tiwanaco, en la zona altoandina, y luego el Sajama, para luego llegar al destino final, que es Lima, con los grandes centros como Pachacamac o Caral. Pues ahí tenemos los principales centros de destino que ya han sido en 1974, 1986, 2010, y ahora estamos muy próximos de que sea el 2022. Entonces ahí podemos ver en la parte superior de la ciudad del Cusco lo que sería y fue ese gran peregrinaje de los 4 suyos cada solsticio de invierno, el 24 de junio, donde en la explanada de Sacsayhuamán se reunía, y ahí podemos ver las concentraciones que hoy día se hace una representación y que eran verdaderos peregrinajes. No eran simplemente un ir y venir, sino había toda una significación simbólica de una gran tradición cultural inmaterial en un ambiente natural, definitivamente. Ahí está la ciudad, ahí está el Sajama, y también es importante mencionar lo que dice el doctor Serra de la Freire. No hay que separar al hombre del mundo. Debemos vivir con el universo y no contra él. Es decir, surge la necesidad de lo que él manifestaba en otra parte donde decía, ¿qué es usted o qué es cualquiera de ustedes que me están escuchando? ¿Qué somos nosotros? Él planteó una fórmula y decía, espíritu más cuerpo más medio ambiente, usted. Entonces, lo que pasa es que nosotros hemos estado acostumbrados a vivir separado cada cosa por su lado. Entonces él dice, no hay que separar al hombre del mundo, y el hombre es ese medio ambiente, nosotros somos parte integrante y debemos vivir con él y no contra él o de espaldas a él. Entonces estos peregrinajes no simplemente es ir a un destino turístico, que desde ya todos estos son centros muy importantes, sino más bien descubrir en ellos toda su sapiencia, toda la vivencia, y hacer el recorrido y luego regresar y decir, llegué igual de como salí. Definitivamente quien hace una convivencia y una vivencia existencial seguramente no va a ser el mismo. Entonces, terminamos. Como hemos dicho, es bueno saber que ahí deberían ser y van a ser los peregrinajes del futuro, cada 12 años. Podrán aflorar de los 5 continentes de América, viniendo en manifestaciones culturales de las ciudades de América, ascendiendo luego al río sagrado del Vilcanota en Cusco para cruzarlo en el baño tradicional. De allí quienes sientan los alcances de más alta espiritualidad podrán proseguir al monte Doctor Sajama, cumbre espiritual de los Andes, para finalizar en las festividades conmemorativas del glorioso éxodo del saber en la Catedral Central del Saber en Lima, Perú, del 18 de octubre al 12 de noviembre. Y acá podemos ver ahí, sigue siendo y ha sido y seguirá siendo esos grandes peregrinajes con destino a esta zona.
Acá tenemos evidencia. No son reuniones donde estamos recluidos como o aislados del mundo. Acá tenemos una reunión aquí en Cusco, donde se ve presencia con actividades culturales de proyección social. En la parte inferior derecha tenemos el rector de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, reunido con los altos directivos a nivel internacional en su rectorado, porque la universidad también auspició este evento. Entonces, y tuvimos participantes expositores en varios certámenes que se realizaron durante el año de 1974 y también el 2010. Acá tenemos actividades culturales de esa época. Se puede ver que ha habido una presentación de la Orquesta Sinfónica con el Instituto Nacional de Cultura. El vínculo con la Academia Mayor de la Lengua Quechua se lo dio el doctor David Ferriz Olivares desde 1974 para revalorar esa tradición de la lengua quechua y se sigue dando y se seguiría dando. Ahí podemos ver otra presentación. Una exposición itinerante de la vida y obra también fue dada en el Cultural Peruano Norteamericano. Una visión epistemológica en la educación para el talento fue dado también en Cusco, taller de la relación Ferriz-Ferrier, el Yachaiguasi, símbolo de la cumbre del saber, que fue dado en la universidad, y las culturas aborígenes y la unidad antropológica de América. Ahora tenemos ya imágenes para terminar de esas reuniones públicas, porque así es, esa es la nueva visión. Hay visitas a centros históricos. Acá se puede ver en los grandes recorridos que se han hecho a lo largo de América. Esto es en Colombia. Y termino mi presentación con esta imagen. Uno puede decir, bueno, yo estoy en cualquier lugar y voy a partir en dirección, y las flechas pueden decir la posición de cada uno de los que me escuchan y me ven esta noche. Yo voy a hacer un recorrido, voy a hacer un peregrinaje. Y puedo llegar al destino, pero de repente no voy a poder ir a todos los destinos, pero ya hago un recorrido y ahí se puede ver todos los destinos que han sido mencionados. Si al final yo, por más pequeño que sea ese recorrido, retorno otra vez a mi seno de hogar, como está en la parte inferior, abajo, estoy con mi familia, en mi contexto, en mi casa, después de haber hecho un recorrido, si simplemente ha sido una actividad recreativa, pues vale, pero los Cumbamelas no son eso. Llevan un mensaje de despertamiento de las facultades superiores, del descubrimiento del hombre trascendental, para poder encontrar su verdadera misión. Y siempre que muchos seres han hecho los recorridos de los Cumbamela, cada 12 años siempre se han integrado nuevos seres que han descubierto su propia misión sobre la tierra, guiados por los maestros. Entonces, eso es necesario tenerlo en cuenta. Y la imagen de esa espiral en el centro significa que uno no puede pensar que siempre debe estar en el mismo plano. Debe aspirar a crecer, a superarse hacia la cumbre de sus altas aspiraciones trascendentes. Termino mi presentación porque en el Valle Sagrado de los Incas, en la localidad de Pilcabamba, a poca distancia de la ciudad del Cusco, tenemos ya una sede, es el área número 1, Valle Sagrado de los Incas, donde ya en el año de 1998 y el 2010 ha sido punto de concentración del Cumbamela. Gracias a ustedes por su atención y quedo a la espera de poder recibir algunas orientaciones y cedo el uso de la palabra a la moderadora Mirka Coronado, y gracias. Muchas gracias a usted, entonces, Magíster Jorge Cuenca Sánchez, por esta visión tan amplia de lo que son los Cumbamelas en esta era, ¿no? Nos queremos quedar justamente con la última diapositiva que usted presentó, ya que recordamos también lo que usted mencionaba al principio, cuando el doctor David Juan Ferriz Olivares le pregunta al doctor Serge Reynaud de la Ferrier cómo son los peregrinajes en esta era, ¿no? Entonces nos queremos quedar con que son un meeting acuariano, son una reunión del Ecuador, tiene que ser como reunión del Ecuador, decíamos, y sus características son el desarrollo simultáneo de eventos científicos, culturales y espirituales. ¿Para qué? Para el despertar conciencial, existencial y trascendental. Y si hablamos de existencialismo y trascendentalidad, tiene que ver con el estado conciencial, ¿no? Y también la ejecución del mismo.
como lo mencionó el magíster Jorge Cuenca, al relacionar la buena voluntad con la reflexión. Entonces, queremos relacionar y recordar la conferencia anterior, que era la trascendencia de la apertura de los colegios iniciáticos. ¿Por qué lo mencionamos? Porque habla de la iniciación, ¿cierto? Y la iniciación tiene que ver con el conocimiento de la vida, la comprensión de los hombres, investigar las diversas maneras de vivir y penetrar en sus costumbres para llegar a una síntesis, unir nuestras costumbres y nuestros conocimientos con las costumbres y conocimientos de los demás, comprenderlas para así poder aplicarlas. Bueno, y también nos queremos quedar nuevamente con lo que mencionábamos de que el sol peregrina constantemente y la tierra alrededor de él también. El hombre, por lo tanto, también sigue esta norma o ley evolutiva y realiza grandes peregrinajes para poder evolucionar. Y esa evolución la brinda el movimiento que nos dan los peregrinajes o cumbamelas en esta era. Primera pregunta para el investigador Numitor Hidalgo. Esta pregunta es de Susana Silva y dice: escuchamos mucho el nombre Inca para designar a los antiguos habitantes, los más representativos en gran parte de América del Sur. ¿Qué significa Inca? ¿Por qué muchos de los mandatarios del Estado Inca llevan el nombre como, por ejemplo, Trandín Tupac Inca Yupanqui? Esa sería la pregunta para el investigador Numitor Hidalgo, por favor. Muchas gracias por la pregunta. Inca es un término puquina que significa puente, el que une, el que concerta. Y Inca no solamente une a los grupos humanos, sino también une a los 4 mundos, al mundo de arriba, al mundo interior, al Hanan, al Urin, el Paña y el Yoque, los 4 mundos. El mundo está entendido en 4 partes. También Inca nos une con las estrellas, con el sol, con el universo en general, ¿no? Entonces, de allí que el término Inca tiene un contenido muy, muy trascendental, muy grande, muy filosófico. Quien quiere llamarse Inca tiene que adueñarse, tiene que marchar de acuerdo a los principios de la unidad universal, de la unidad del cosmos, porque para los incas el cosmos y la tierra y el hombre, su espíritu, no son entes separados que viven de por sí, sino están unidos. Tupac significa un inca que tiene la capacidad de unir varias regiones. Tenemos el otro término, Capac. Primero es Tupac, el que une 2 o 3 regiones. Capac, el que puede unir más regiones, que es rico, que tiene bastante riqueza en sabiduría, en filosofía, pero también en actitud, en unir a la gente. Y el último término, la última categoría que solamente lo tuvo un solo inca, nuestro inca Pachacútec, es Sapan. Sapan es el que tiene la capacidad de hacer cosas muy grandes, de constituir un gran estado, unir territorios, unir espacios muy grandes. Y por supuesto, gracias a esas peregrinaciones del cual el ingeniero y también la señorita moderadora magistralmente nos han descifrado. Le damos las gracias entonces también al investigador Numitor Hidalgo y nos quedamos con esto que nos menciona de que Inca es un puente y une, ¿no? Hace una unión ante todo y lo podemos relacionar entonces hoy en día con la capacidad de liderazgo. Siempre en las empresas y también en tu hogar te dicen, oye, tienes que ser un buen líder, ya no sirve si solamente eres un jefe. Entonces es interesante poder observar esa definición que nos ha mencionado en este momento nuestro expositor y decir, a ver, ir al pasado
¿cierto? Para estudiarlo, estudiar nuestro presente y poder volcarlo hacia el futuro, ¿no? Con esta capacidad de liderazgo que tenían los incas o los loncos también, que antiguamente se les llamaba a las cabezas de estas tribus y es muy interesante poder aplicarlo de esa manera. Bueno, Permíteme, por favor. Adelante, sí, por favor. Es como lo ha dicho Jorge. Jorge lo ha dicho muy, muy claramente, que no se trata de que las cosas estén separadas, sino unidas. El cuerpo, el espíritu, el medio ambiente, ¿no? Para que una persona pueda ser realmente, se sienta realmente un inca, no tiene que unir a las personas, sino unir con el medio ambiente. Unir el medio ambiente no es solamente la flora y la fauna, son también las estrellas, el sol, la luna, el universo. O sea, una unión holística, coherente. Claro que sí. Muchísimas gracias por esas aclaraciones. Y entonces también acá tenemos otra pregunta que es para el magíster Jorge Cuenca. Nos pide José Luis Anquinat Velázquez que por favor amplíe un poco el significado del monte Sajama y bueno, Kailas pone. Es igual a Kailas. Si puede, voy a repetir la pregunta y dice José Luis Anquinat Velázquez, a quien agradecemos la pregunta, al igual que a Susana Silva, por la pregunta anterior, que si puede ampliar un poquitito acerca de lo que es Sajama, Kailas, o qué es lo que sucede en el lugar, para que lo pueda ampliar un poco. Eso es lo que nos plantea la pregunta para Jorge Cuenca Sánchez, el magíster que estuvo antes en nuestra exposición. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Me da la oportunidad de poder ampliar un poco los aspectos que por razones de tiempo no se pudo dar. A ver, primero, en Asia, la cordillera del Himalaya, en América, la cordillera de los Andes. Ambas cordilleras han sido formadas por la energía generada por el encuentro de placas tectónicas. La India originalmente estaba separada del Asia y el encuentro entre los dos generó la cordillera de los Himalaya. En América, pues, ¿qué ocurre? Lo que ahora conocemos como el continente americano no estaba emergido, sino que estaba casi a nivel del mar. Pero el fondo marino fue al encuentro de ese continente que venía en dirección contraria y esa colisión, llamada subducción, empieza a generar los Andes. Y esa generación del Andes es por la tectónica también de subducción. En ambos lugares hay un encuentro que genera irradiación geomagnética, irradiación telúrica. El doctor Serrano de la Ferrier menciona en una de sus obras porque él fue, primero que todo, ingeniero de minas. Y un ingeniero de minas necesita conocer los aspectos de la geología, porque lógicamente trabaja sobre los minerales en la tierra. Por mi parte, entonces, como ingeniero geólogo puedo deducir lo siguiente. Esa energía telúrica que emana de los lugares como los Andes y ha emanado en la cordillera del Himalaya, ahora ha perdido su vigencia en el Asia, porque periódicamente los centros telúricos van migrando y la Tierra no es estática. Entonces, desde ese punto de vista, esa migración se ha dado en el siglo pasado y ahora esa concentración de energía está dándose ahora en América del Sur. Y una prueba de ello es que el Instituto Geofísico del Perú realiza posicionamiento satelital con GPS de alta generación y va midiendo cómo se está levantando los Andes porque se sigue levantando. Y hay una energía telúrica, una llamada anomalía de conductividad eléctrica que emana desde el interior de la Tierra acá en Perú. Y entonces, ¿qué significa esto? Que ahora el equivalente de lo que fue o sigue siendo el Kailas, un punto de veneración ahora todavía en la India, hoy en día ya eso ha perdido su vigencia porque esos centros perdieron toda su magnitud. Ahora los centros nuevos, bajo un nuevo contexto del saber, porque Cumbamela es Festival del Saber, entonces ahora es América y es el equivalente para ese monte Kailas, el monte Sajama. Ahora, ¿por qué el monte Sajama? Porque las raíces de donde surge
el Sajama, que es un volcán, es precisamente por el encuentro de esas placas. Entonces quiere decir que ahí tenemos una energía telúrica muy grande, definitivamente, que irradia y que emana ahí una vitalidad, que solo aquel que se sintoniza y es consciente, como le hemos dicho, como lo ha dicho el doctor Seven Ferrer, tenemos derecho a la verdad. Y entonces nosotros somos simplemente portavoces y portadores de ese mensaje. Y el doctor David Juan Ferriz Olivares en sus obras explica todo eso. Entonces necesitamos que todos conozcan esto, y esto no es especulación, esto está demostrado científicamente. Entonces hay todo un esoterismo de lo que significan los volcanes, porque los volcanes están sacando energía magmática que luego se cristaliza, y muchos de esos minerales tienen una irradiación, tienen una fuerza telúrica, y solo aquel que es consciente de ello puede percibirlo y recibirlo. En cambio, aquel que simplemente ve un magnífico escenario con una belleza exuberante, que sí la tiene, porque el Sajama está considerado como una área de reserva natural en Bolivia, y está preservado y conservado. Sin embargo, si solo va por un turismo a tomarse una foto, no está mal, pero si reconoce que ahí hay toda una energía, como lo ha sido en el Asia, hoy en día en América, pues está sintonizándose a ese festival del saber que viene a ser el Kumbh-Mela, que no es simplemente un recorrido físico, un tomar mis maletas y ya voy y retorno. Quien lo hace con una concepción superior, guiado por maestros de carne y hueso y no por especuladores que a veces usurpan esos grados iniciáticos falsos, realmente eso significa que necesitamos hacer esa. Y esta es una buena oportunidad para invitarlos. Estamos a 2 años. Exactamente de acá a 2 años vamos a tener como punto principal el Cusco y el Sajama, y luego Lima. Gracias. Muchísimas gracias entonces también para usted, Magíster Jorge Cuenca. Y claro, esperamos nosotros poder participar de este Kumbh-Mela que se viene en 2 años, y también invitamos a todos los que están presentes a participar de este Kumbh-Mela, que también, como sabemos, es científico y une todo lo que es la filosofía, el arte y la ciencia en el interés de las personas. Bueno, acá tenemos queremos aclarar, porque sí, es verdad, dice Musu Causa BN, tribu, por favor corrígese, los incas fueron una sociedad, no una tribu. Claro, yo utilicé la palabra tribu, pero me estaba refiriendo a los pueblos muchísimo más primitivos y ancestrales. Por ejemplo, acá en Chile existían los Selknam, que fueron una tribu que no pudieron incorporarse como ellos querían a la sociedad, ya que sufrieron muchos genocidios, y entonces también ellos tenían líderes que los guiaban para tratar de relacionarse de mejor manera con la sociedad que los estaba violentando, ¿no? Entonces queremos aclarar eso, y también no es un término despectivo, no lo quisimos utilizar de esa manera, sino que aclaramos que también se hablaba antiguamente de las 12 tribus de Israel, por ejemplo. Puede utilizarse de manera análoga en algunos casos, pero sí pedimos las disculpas del caso, no nos referíamos precisamente a los incas. Así que bueno, para continuar entonces, yo no sé si estamos listos con lo que viene del sorteo. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta más. Sí, tenemos una pregunta más. Vamos a ver a quién va dirigida esta pregunta. Los expositores me pueden decir quién la quisiera contestar también. Dice: saludamos y agradecemos a Elida Luz Sarmiento Rojas. Dice: la persona físico, mental, espiritual, cuando la persona duerme, ¿se separa lo mental y espiritual del cuerpo? Es una pregunta muy interesante. Vamos a repetir esta pregunta. Dice: la persona físico, mental, espiritual, cuando la persona duerme, ¿se separa lo mental y espiritual del cuerpo? Le damos la palabra a nuestros expositores. No sé quién quisiera hacer relación o responder esta pregunta. Quizás los dos podrían hacer un aporte. Ajá, ¿sí? ¿Partimos con usted entonces, investigador Numitor Hidalgo? ¿O sí? Adelante, por favor. De acuerdo. Bueno, es una pregunta interesante. De acuerdo a nuestras investigaciones, tengan en cuenta que yo tengo un grado de sacerdote andino,
He convivido durante muchos años, más de 30 años, con una comunidad nativa de Cusco, con los queros, de los cuales he recibido mucha enseñanza. Y nosotros definimos que cuando una persona duerme, todos sus átomos, todas sus moléculas, la energía de todas las moléculas ingresa a un lugar especial, captar una energía especial para que ese cuerpo pueda vivir. Porque una persona, si no come, puede vivir 40 días en ayunas. Pero si una persona no duerme, no tiene ni siquiera microsueños para dormir, esa persona se puede morir en poco tiempo. ¿Por qué? No obstante que esa persona esté comiendo proteínas, alimentándose, pero si no duerme, puede morirse. Porque consideramos que nuestros átomos ingresan, nuestra energía atómica ingresa a un lugar especial, al Ukhu del universo, al centro del universo, donde es infinito, donde no hay espacio ni tiempo, para sacar una energía especial para que el cuerpo pueda seguir viviendo. En ese tránsito, cuando todo nuestro ser ingresa a ese lugar especial, es que cuando nuestra mente, nuestro cerebro, a veces capta algunas imágenes de ese lugar especial que se llama Ukhu. Puede agarrar el futuro. Hay personas que pueden decirnos el futuro. Puede conocer el pasado. Hay personas que nos pueden leer y saber el pasado, ¿no? A través de los sueños se nos puede revelar muchísimas cosas, por el cual nosotros es importante. Consideramos una jugarreta de la mente humana mientras nuestras moléculas y nuestros átomos ingresan a ese lugar especial que es inmaterial completamente, que le denominamos Ukhu, para captar esa energía que nos permite seguir viviendo. Muchísimas gracias, muy interesante. Entonces, no sé si quiere ampliar la respuesta el magíster Jorge Cuenca. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero que todo, no podemos separar una cosa de la otra. Nosotros somos que desde el punto de vista de síntesis integrales. Bien es cierto, durante la etapa de reposo, que viene a significar en horas de la noche, que son las horas más pasivas para el reposo, y luego en el día las horas más activas, vamos a estar conscientes en el día y tal vez durmiendo. No significa que perdemos nuestra conciencia o perdemos o nos separamos definitivamente. Esta era, a diferencia de la anterior, me estoy refiriendo desde 1948, es una era de síntesis. Es una era donde tenemos que generar una integración y no una separatividad como era propio del aspecto anterior. Entonces, ahora debemos más bien descubrir nuestro hombre trascendental con cara al futuro. Y ahí los retos y los desafíos nos hacen ver que tenemos que ampliar nuestro horizonte de visión y no detenernos demasiado en aspectos que, si bien es cierto, no dejan de tener importancia. Ya no se trata de una inmanencia hacia adentro, que es un poco tal vez la orientación que muchas personas pueden tener, sino más bien de la trascendencia, cuánto de lo que uno es o puede ser en su capacidad puede ponerlo al servicio de los demás. Y para eso necesitamos estar con todas nuestras facultades para poder brindar un servicio. Eso es la tendencia, esa debe ser nuestra orientación, que nuestras capacidades, nuestros saberes, en este caso tratándose de estos grandes peregrinajes del pasado, recobren su vigencia adaptándose a la realidad presente con una visión futurista. Porque nosotros venimos de culturas que han lucido y que han irradiado saberes antiguos, que es un patrimonio cultural inmaterial, es decir, no queda fijo, reflejado, como que también lo tenemos patrimonio cultural físico, sino que más bien esos saberes deben no deformarse, porque hay una tendencia fenoménica a veces a utilizarlos con otros propósitos,
y en nuestra institución definitivamente eso no lo compartimos definitivamente. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a los expositores y queremos unir entonces lo que ustedes dijeron. Nos parece muy interesante no separar lo que la mente, el espíritu, ¿no? Todo esto es muy claro con la respuesta que ustedes dieron, y estaba pensando lo que decía el investigador Numitor en el sentido de descansar, de dormir bien. Hoy en día con las redes sociales nos quedamos hasta muy tarde vagando, ¿cierto? Y no nos damos cuenta que es muy importante este descanso para poder evolucionar, para poder mantenernos unidos y no despegarnos o no separarnos de nuestro propio ser o de nuestros propios ideales, como lo son a lo mejor evolucionar, trascender, conocer a los demás para que en nuestra vida sean parte de y entregar nuestros talentos y también aprender de los demás. Así que bueno, queremos agradecer a los expositores. Vamos a volver a mencionarlos porque estamos muy contentos hoy día con esta trascendente conferencia, porque también les queremos contar un poquitito lo que nos están contando por las redes sociales nuestros espectadores. Así que agradecemos al investigador Numitor Hidalgo Palomino, les recordamos que él es de la ciudad de Cusco, Perú, y también al magíster ingeniero Jorge Cuenca Sánchez, que también es de la ciudad de Cusco, de nuestro querido Perú. Susana Silva dice, existe un personaje folclórico que interviene en casi todas las festividades cusqueñas, se le llama Ukuku. Ukuku. Tiene que ver con el uku. ¿Qué es? El uku que el expositor Numitor Hidalgo menciona. Claro que sí. Responder esa pregunta. Claro que sí, muchas gracias por la pregunta. En efecto, tenemos un personaje que se llama Ukuku. El Ukuku es propio de una festividad que realizan, una festividad ancestral, que esta festividad ha iniciado tras el martirologio de nuestro gran Tupac Amaru, un gran cusqueño que peleaba por la libertad. Entonces su familia se refugió en los nevados, se refugió en las alturas. Y en este nevado, en el Sinacara, había un niño que pastaba sus ovejas, que era pariente de la familia Tupac Amaru, Marianito. Pastaba sus ovejas y se encontraba con otro niño y se ponían a jugar entre ellos. Después esto se ha convertido en una tradición y se hizo la gran fiesta y la gran peregrinación al Nevado, y se ha trocado esta festividad por una festividad ya católica. Ahora es eminentemente católica esta festividad. Pero vamos a Uku. Para nosotros existe el cuerpo, es el Kei, es el cuerpo físico, y el Uku es el cuerpo inmaterial, que es donde es espíritu puro. Todos tenemos nuestro Uku, las piedras tienen su Uku, la tierra tiene su Uku, la parte interna, el cuerpo humano, el Uku está en el plexo solar, ¿no? Lo mismo como encontraron nuestros hermanos asiáticos, el Yin y el Yang, el Kei y el Uku. Entonces el Ukuku viene a ser un personaje que viene del centro de la tierra, es el oso de anteojos que viene del centro de la Amazonía, de la Pachamama, que viene a cuidar a sus hijos, que viene desde ese mundo inmaterial a cuidar y a ayudar a sus hijos. Por eso que en la festividad del Nevado vienen los Ukukus a cuidar que las personas estén bien, son los guardianes del Nevado, ¿no? Con el tiempo la iglesia le ha puesto el nombre de Pabluchas para tratar de que sea este personaje el hijo de San Pablo y no el hijo del Nevado, y no el representante de ese mundo inmaterial, de ese mundo que es energía pura, que es propio del existir y del ser. Muchísimas gracias. Bueno, reiteramos entonces los agradecimientos al investigador Numitor Hidalgo y al magíster Jorge Cuenca Sánchez. Bueno, vamos entonces a ir finalizando en el día de hoy nuestra conferencia. Agradecemos nuevamente a nuestros expositores y queremos mencionar que el tema de exposición del siguiente sábado 3 de octubre será la simbología
como base de la comprensión de los principios iniciáticos. Y va a estar a cargo del doctor Salomón Shamosh Halave de la Ciudad de México. Y también queremos reiterar que para mayor información estamos publicando toda la información del CEGEN, Centro de Estudios Generales, doctor David Juan Ferriz Olivares de Perú, en nuestra cuenta de Facebook. Los invitamos a continuar entonces siguiéndonos en las redes sociales y les recordamos que hay una breve encuesta que aparece en la descripción que pueden llenar. Nos encontramos entonces el próximo sábado a la misma hora y a través de este medio. Muchísimas gracias, buenas noches a todos y que se encuentren muy bien.